הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom Berajot. Es un placer estar con ustedes de nuevo en otro episodio de Emet, estimada audiencia. Hoy vamos a refutar una antítesis atea y lo vamos a hacer al mejor estilo de Emet que nos caracteriza, con un poco de sátira, humor, pero a la vez con la seriedad que esto requiere. Y digo con cierta sátira porque a nosotros los hebreos esto siempre nos ha caracterizado. Desde la antigüedad, en la Biblia, hemos utilizado la apologética para contrastar las cosmovisiones incorrectas de las otras naciones cuando éstas se desvían del monoteísmo estricto. Así que, como buen judío, pues hoy voy a plantear lo siguiente. ¿Por qué habría de retractarme de mi fe? ¿Por qué habría de avergonzarme? Cuanto menos, o sea, es un placer ser un guerrero de la verdad. Creo que no en vano mi segundo nombre es Gibor, significa guerrero, hombre valiente. Soy un guerrero de la verdad. Y así debemos visualizarnos nosotros como fieles, como creyentes. No tenerle miedo a esta gente que se mira muy intimidante, especialmente cuando tienen títulos académicos, doctorados, PhD, ¿no? Maestrías, estudios que tratan, según ellos, de socavar la fe, principalmente viniendo del ateísmo o del agnosticismo. Entonces, al fin de cuentas, el ateísmo es otra cosmovisión, así como lo era en la antigüedad estas visiones o filosofías de los antiguos pueblos del Medio Oriente. Y los antiguos hebreos, nuestros antepasados, hacían apologética de la fe para defender esta fe, esta emuná. Así que yo voy a hacer lo mismo en Emet. No tenemos por qué acobardarnos, no tenemos por qué dejarnos intimidar o avergonzar por las burlas de estos ateos, de esta gente que a veces son patéticos, a veces pues dan pena ajena, ni se dan cuenta que están utilizando la información académica incluso de manera vergonzosamente incorrecta. Aquí tenemos la información, ya tú sabes que este servidor cuenta con estudios académicos formales, con preparación rabínica también y muchas otras cosas que yo no he comentado por modestia, pero nomás para que sepas, sacamos la información de buenas fuentes y sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Así que no debemos acobardarnos y es por eso que tú verás este tono bastante agresivo de defensa de la fe aquí en Emet, esta apologética, hacer apología para defender la verdad, no porque la verdad necesite ser defendida, la verdad es la verdad, pero simplemente porque Dios nos ha dado el privilegio precisamente de ser esos heraldos que portan el mensaje y que clarifican confusión y refutan estos pseudo argumentos que muchas veces, como dije, no tienen fundamento. Así que no te extrañe
Sí, aquí en Emet somos bastante agresivos porque la gente que ataca la fe es bastante agresiva. Así que aquí tenemos espíritu de guerrero, espíritu de Gibor. O sea, no te dejes apantallar. Estás en un lugar seguro, estás en buenas manos, claro. En este rabinato, en esta escuela, estamos enseñando el judaísmo nazareno que recoge la Emet original, la verdad original. Así que no tengas miedo. Tú elegiste el camino correcto. Ahora lo que estás viendo es cómo caen poco a poco estos argumentos ateos, en este caso concreto. Y no solamente el ateísmo, vamos a atacar otras corrientes que se burlan de Yehoshua, que se burlan de la fe. Así que no te dé pesar, que no te dé pesar, esto es completamente normal, es parte del trabajo defender la fe también. Pablo decía que había que contender ardientemente para pues defender la fe, y también que cualquiera que te pidiera argumentación para demostrar la fe, lo tenías que hacer. Así que es incluso un mandato. Hacemos una apologética bien fundamentada para que tú sepas que cuando escuches a gente ahí hablar en contra de nosotros, de nuestra fe, bueno, son puros charlatanes, son puros habladores. Realmente esos argumentos no tienen fundamento. Ahora, la antítesis de hoy es la omnisciencia y el libre albedrío. Es una de las objeciones filosóficas más populares contra el teísmo. Afirma que la omnisciencia de Dios destruye el libre albedrío. Si Dios ya sabe absolutamente todo lo que haremos, ¿somos realmente libres o vivimos una ilusión de libertad? Y ojo, que ellos atacan el teísmo, pero nuestro teísmo es específicamente el monoteísmo clásico hebreo. Así que ahí tienes una ventaja también. Por eso te digo, estás en buenas manos, porque hoy vamos a refutar esta antítesis no desde el teísmo cristiano, no desde el teísmo secular, digamos, que se mira en círculos académicos teológicos, no. Hoy lo verás desde el judaísmo nazareno, que recoge la interpretación hebrea antigua. A primera vista, este argumento parece muy convincente. Después de todo, si Dios conoce con absoluta certeza cada una de nuestras decisiones futuras, parecería que estas decisiones ya están fijadas y que no podemos actuar de otra manera. El razonamiento suele plantearse así. Primero, Dios conoce infaliblemente todo lo que ocurrirá en el futuro. Segundo, Dios no puede equivocarse. Tercero, si Dios sabe desde hoy que mañana harás una acción determinada, entonces es imposible que mañana hagas otra distinta. Y cuarto, si no puedes actuar de otra manera, entonces no eres verdaderamente libre. Por lo tanto, concluyen que la omnisciencia divina y el libre albedrío son incompatibles. Un ejemplo ayuda a entender la idea. Imagina que Dios sabe desde antes de la creación del universo que mañana beberás café. Si mañana decides beber té, entonces el conocimiento previo de Dios o Elohim habría sido falso. Pero Dios no puede equivocarse. Por lo tanto, parece que necesariamente tendrás que beber café. Según esta objeción, nunca tuviste una elección real. Pero huelga preguntarse, ¿es correcto este razonamiento? No. El argumento comete un error muy sutil, pero fundamental. Confunde conocer un acontecimiento con causarlo. Pensemos en algo cotidiano. Si observas una repetición de un partido de fútbol que ya fue jugado, sabes perfectamente cuál será el resultado de cada jugada. Sin embargo, tu conocimiento no obliga a los jugadores a actuar de esa manera. Ellos jugaron libremente, aunque tú conozcas el resultado. El ateo responderá que el ejemplo no es equivalente, porque tú conoces el pasado y Dios conoce el futuro. Y tiene razón. Sin embargo, la diferencia temporal no cambia el punto principal. El conocimiento por sí mismo no produce los acontecimientos. Saber que algo ocurrirá no significa hacerlo ocurrir. Aquí aparece la confusión entre dos conceptos distintos: certeza y necesidad. Que un hecho sea cierto no significa que haya sido obligado. Si mañana decides libremente ayudar a un necesitado,
Dios sabe desde la eternidad que harás precisamente eso, pero lo sabe porque esa será tu decisión libre. No decides así porque Dios lo sepa. Es decir, el orden lógico es importante. El conocimiento divino depende de la realidad de tus actos, mientras que tus actos no son causados por el conocimiento divino. Muchos filósofos también han señalado que Dios no conoce el futuro como nosotros imaginamos. Nosotros vivimos dentro del tiempo, avanzando segundo tras segundo, pero Dios, por definición, trasciende el tiempo. Para Él no existe un todavía no. Toda la historia está presente ante su conocimiento eterno. Desde esa perspectiva, Dios no está adivinando el futuro, simplemente contempla toda la realidad de una vez. Lo que para nosotros aún no ocurre, para Él ya está plenamente presente. Esto tampoco elimina nuestra libertad. Si alguien observa desde una montaña el recorrido completo de una carretera, puede ver simultáneamente dos vehículos que para los conductores todavía están separados por kilómetros. Su posición privilegiada no obliga a ninguno de los conductores a tomar las decisiones que toman. El conocimiento depende del objeto conocido, no al revés. La Biblia también presenta ambas verdades al mismo tiempo. Afirma que Dios conoce todas las cosas, pero también responsabiliza constantemente al ser humano por sus decisiones. Por ejemplo, en Deuteronomio 30:19, Yahweh declara: «He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida». Y en Isaías 46:10 dice que Él anuncia el fin desde el principio. La Escritura nunca presenta estas dos afirmaciones como contradictorias. Así que, en conclusión, la objeción fracasa porque identifica erróneamente el conocimiento con la causalidad. Que Dios conozca perfectamente nuestras decisiones no significa que Él las determine. La omnisciencia divina describe el alcance de su conocimiento, no un mecanismo por el cual obliga a las personas a actuar. Por eso, la existencia de un Dios omnisciente no elimina el libre albedrío. Lo único que demuestra es que nuestro Creador conoce perfectamente las decisiones que libremente tomaremos. O sea, nuevamente, es un argumento que tiene validez. No te voy a decir que no al 100%. Sí, ok. A priori pareciera como que, bueno, no puedes dar una respuesta tan rápida, pero es que si lo analizas objetivamente, es algo que no tiene base realmente. Cuando tú conoces la cosmovisión hebrea original, donde claramente el libre albedrío y la predestinación son simultáneos, no hay bronca. No hay bronca, no hay problema, porque claramente son cosas que ya la propia Biblia contempla. Entonces, nuevamente, el ateísmo fracasa estrepitosamente al intentar demostrar que Dios no existe con un pseudo argumento como este. Así que no, la omnisciencia y el libre albedrío son dos cosas que no se contradicen. No se contradicen. Es un error fatal usar esto como argumento. Se están ellos mismos hundiendo al hacer tal afirmación. Bueno, ya lo sabes, si escuchas a alguien usando este argumento, ya sabes que no es válido. Ahora, voy a mencionar unas últimas cosas para concluir este video, y lo último que quiero mencionar con respecto a las enseñanzas nazarenas, hablando de la enseñanza, ¿no?, de la transmisión para la conservación de la tradición viva, es el tema de algunos ministerios adicionales que aparecen en el Nuevo Testamento, pero que, digamos, van implícitos, ¿no?, o apenas son mencionados. Entonces, yo los voy a mencionar para que tú conozcas un poco más. Si de repente, aprendiendo de Emet, tú desarrollas una comunidad, bueno, esto te va a servir bastante. Te va a servir bastante porque tú podrás ver de dónde sale. Yo hablaba la vez pasada de que existe el ministerio de ser diácono. También, aunque esto lo podían desempeñar hombres, esto sí está más abierto para las mujeres. Habían mujeres que eran diaconisas.
Y eso se aparece en los textos bíblicos. Pero también hay otros ministerios como los que atienden a las viudas y a los huérfanos. Esto ya aparece obviamente en el Tanaj, en la propia Torah también, que en Israel pues estaba esta costumbre, pero también era una mitzvah que tú le ayudaras a las viudas y a los pobres, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento esto se adapta de manera alágica, un poquito diferente, para las distintas comunidades, y existía un ministerio que velaba por la atención de las viudas, de los huérfanos. También esa es otra manera de servicio. Si hay una comunidad que se establece, siempre debe haber alguien que vele por los necesitados, por los pobres, por las viudas, por los huérfanos. Recuerda también que la comunidad es una familia, la familia de la emuná, la familia de la fe, y es este precisamente el llamado que el Rabí Yehoshua nos hace también, mostrar compasión a los demás, y ese también es un signo de que el reino ha venido a nosotros, que nosotros actuemos con amor, con ahavá, mostrando, ¿verdad?, esa compasión con los que necesitan nuestra ayuda. Hay otros ministerios que podemos ver. Bueno, nomás un poco de más precisión con el tema de roé, es decir, pastor. A veces en las escrituras se ven títulos como anciano, obispo o supervisor. El anciano muchas veces aparece también como presbítero, y bueno, básicamente es lo mismo, nomás para que lo sepan, solamente que depende del nivel que vayas a ejercer como roé. Por ejemplo, el presbítero y el obispo parecen describir pues el mismo oficio, solamente que desde perspectivas diferentes. El presbítero, por ejemplo, enfatiza la madurez. El obispo, más que todo, la supervisión. Además de todos estos, básicamente el roé es la misma función. Pero como dije, depende del nivel que se esté utilizando. A veces se puede ser un anciano o a veces solamente un obispo básico. Son como subcargos, ¿no? Pero más o menos por ahí está. Tenemos el diácono varón, tenemos la diaconisa o mujer que sirve. Febe aparece en Romanos 16:1, si lo quieren buscar, es ser un ejemplo de diaconisa. Y tenemos, ya lo dijimos la vez pasada, el tesorero como Judas, ¿no?, que llevaba la bolsa. Los administradores de las ofrendas, eso se relaciona con la mayordomía. Tenemos los que sirven en las mesas, los que atienden a las viudas, los que reparten ayuda a los necesitados. Tenemos también, donde Pablo menciona, ¿no?, funciones concretas de servicio, enseñanza, exhortación, repartir con generosidad, presidir o dirigir, misericordia, entre otras cosas, ¿no? Otros servicios tienen que ver con ayudas, administraciones o gobierno, sanidades también, milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Obviamente las lenguas eran idiomas reales, ¿no? Si tú tienes facilidad para el inglés, para, no sé, para el hebreo, para el español, para el alemán, no sé, cualquier lengua que tú domines, bueno, técnicamente es un don de lenguas, así que lo puedes utilizar. No se refiere a estar balbuceando cualquier tontería, como miras en movimientos neopentecostales, no, nada que ver. Y los milagros obviamente tienen que ser reales. Si te dedicas al tema de los milagros y si Dios te dio el don de sanidad, bueno, tú tienes una facilidad en la cual tú oras por los enfermos y estos se sanan. Ese es un don también. Así que ahí tienes otros ministerios y servicios. En el caso de las mujeres, ya lo hemos dicho, enseñar a las mujeres jóvenes, instruir a los niños, la hospitalidad, el servicio a los santos también. Tan solo que lleves una botellita de agua, no sé, al rabino en este caso, al moré o lo que sea. También se puede con ayuda económica. También hay profetisas que pueden contar sueños. A veces Dios te da como mujer una revelación, un sueño que va de acuerdo a las escrituras. Siempre que vaya de acuerdo a las escrituras, bueno, eso es algo válido. Y bueno, recuerden que el ministerio de profeta va enfocado más que todo en traer consolación a la iglesia o a la comunidad. No te espantes porque dije iglesia, ¿no? O sea, iglesia es como se conoce en español este término del Nuevo Testamento, pero en realidad se refiere a comunidad, simplemente no se refiere a iglesias cristianas. Ojo con eso. Pero sí, como dije, el ministerio de profeta
tiene que ver con consolación. Digamos que la profetisa es una mujer profeta, pero no con el mismo rigor que un profeta varón. Por eso se llama profetisa. La profetisa, como dije, puede contar un sueño, una visión que tiene, un don que Dios le dio, un ministerio que Dios le dio, pero su participación es un poco más limitada y obviamente no es igual a un profeta varón. Es otra cosa, pero sí, es otro ministerio. No se presenta, ya lo dije, a las mujeres como ancianas, como obispas, encargadas del gobierno congregacional, ni enseñando con autoridad sobre la congregación mixta de gentiles y judíos. No se muestra en las cartas pastorales de Pablo, en nada de eso, ¿no? También existen los misioneros, como Bernabé y Pablo, compañeros de obra, embajadores del Mesías, colaboradores, mensajeros de las iglesias, anfitriones de iglesias en casas, escribas o secretarios como Tercio en Romanos 16:22, intérpretes de lenguas, cantores e himnos, ¿verdad? Esa es otra. Oración e intercesión, hospitalidad, oración constante también, si hablamos del ministerio de las viudas, servicio a los santos, hospitalidad, ya lo dije, lavar los pies de los creyentes, socorrer a los afligidos. Así que, bueno, si lo quisiéramos resumir, básicamente hay aproximadamente de 25 a 30 ministerios. Puede variar dependiendo de lo que los especialistas han encontrado, pero sí, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que estos son los ministerios que se encuentran. Así que, pues, ahí tienes más información. Ya hablaremos un poquito de otros temas a medida que vayamos avanzando en otras charlas. Por el momento es todo lo que quiero decir. Shalom, Berajot. יום השמש לא יככה וירח בלילה אל סול נוטף התיגרה